La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar por aquí una vez más en este su programa, La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Yo soy Josué Gómez y para mí es de grato placer que tú estés en este espacio compartiendo este tiempecito conmigo. Recuerda siempre orar y donar por este canal. Este canal se sostiene con las donaciones y con la caridad de cada uno de ustedes los televidentes. El Señor siempre respalda al dador generoso. Así que contamos con tus oraciones y con tu acción. Acción y oración. La grande estrategia que el rey David encontró para vencer. Contamos con tu acostumbrado apoyo. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa bien especial. Hoy vamos a analizar un evangelio bien conocido, un poco extenso, pero es uno de los evangelios más interesantes y que trae en él dos grandes milagros que hace Jesús a dos mujeres, una mujer ya desarrollada y otra una niña que apenas comienza la vida. Y es el evangelio conocido como el Talita Cum o Talita Cumi, tomado de San Marcos, capítulo 5, versos del 21 al 43. Cabe mencionar que estuve investigando sobre este evangelio, en San Marco está Talita Cum en San Marcos, pero San Lucas, eh, eh, el mandato, la orden que Jesús da a la niña es Talita Cumi. San Lucas, Talita Cumi, y en San Marcos, Talita Cum. San Marcos, muchacha, a ti te digo, levántate. En San Lucas, niña, a ti te digo, levántate. San Marcos, un evangelista contundente, directo, claro. San Lucas, un evangelista detallista, de cuidados, sobre todo cuando se refiere a la mujer. San Lucas es conocido como el evangelista de las mujeres. Es el que mejor detalla y es el que mejor se encuentra la participación de la mujer en la historia de la salvación con Cristo. Es el que mejor detalla, es el que mejor habla extenso de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Bueno, entonces, aunque es un evangelio conocido, vamos a leerlo, porque después que lo leamos, vamos a adentrarnos en él y vamos a reflexionar algunas cosas que el Espíritu Santo nos puede estar diciendo, comunicando ahora y a la luz de tus necesidades y tu crecimiento en la fe. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Jesús cruzó de nuevo en la barca al otro lado del lago, y se reunió junto a él un gran gentío. Estando a la orilla, llegó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo, se postró a sus pies y le suplicó insistentemente: mi hijita está agonizando. Ven e impón las manos sobre ella para que sane y conserve la vida. Se fue con él, le seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo de hemorragias, que había sufrido mucho en manos de distintos médicos y gastado todo lo que tenía sin obtener mejora alguna, al contrario, peor se había puesto, al escuchar hablar de Jesús, se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Jesús,
Consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían: ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir a quién le había tocado. La mujer, asustada y temblando porque sabía lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y confesó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Aún estaba hablando cuando llegaron algunos de la casa del jefe de la sinagoga y dijeron: tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Jesús, sin hacer caso de lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Y no permitió que lo acompañara nadie, salvo Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, vio el alboroto y los que lloraban y gritaban sin parar. Entró y les dijo: ¿a qué viene este alboroto y esos llantos? La muchacha no está muerta, sino dormida. Se reían de él, pero él, echando afuera a todos, tomó al padre, a la madre y a sus compañeros y entró donde estaba la muchacha. Sujetando la niña de la mano, le dijo: Talita cum, que significa chiquilla, te digo a ti, levántate. Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Ellos quedaron fuera de sí del asombro. Entonces le encargó encarecidamente que nadie se enterara de esto. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso evangelio. Cuántas enseñanzas, dos milagros bellísimos, sin contar los milagros de fe que suceden en torno a Jesús cuando es rodeado por multitudes. El evangelio, en toda su extensión de los 4 evangelios, siempre en varias citas cita que Jesús está rodeado de multitudes y en medio de esa multitud hace sanaciones específicas, hace milagros específicos como la multiplicación de los panes, pero hay milagros que suceden en la gente, en el interior de la gente, que los evangelios no recogen, pero nosotros que hemos estado en presencia de Jesús Eucaristía, sabemos los milagros que suceden en nuestras vidas tan solo estando en presencia de Él. Y más aún, cuando por su presencia y por su acción vemos que la realidad, el presente, es alterado de forma milagrosa. Bendito y alabado sea el Señor, bendito y alabado sea Jesús sacramentado que quiso quedarse entre nosotros. Bueno, adentrándonos entonces el Evangelio, vamos a detallar algunos aspectos importantes que se mencionan. Primero dice que gran multitud se reunía en torno a Jesús. Por supuesto, porque siempre, como decíamos, las personas andan en busca de Jesús porque Jesús atrae, porque Jesús ofrece, porque Jesús da. Es uno de los indicadores de que nuestros ministerios y que nuestras vidas están siendo testimonio de que Jesús está en nosotros, de que estamos desapareciendo nosotros, como decía San Pablo: ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo. Está Cristo presente
en medio de nosotros. Es un buen indicador que las parroquias estén llenas, que los servicios eucarísticos o los servicios de adoración estén llenos, que no paren las invitaciones de que te quieran escuchar, de que se quieran reunir contigo. Son buenos indicadores de que estás siendo fuente de algo bueno para las personas. Es importante en tu desarrollo como ministerio, en tu desarrollo como servidor, que empieces a ver y a medir cómo anda tu ministerio. Y ese es un buen indicador. No es el único, pero es un buen indicador. ¿Qué tan solícito estoy? ¿Qué tan rodeado de personas estoy? Porque eso significa, como Jesús, que estoy generando valor para la vida de las personas. Estoy siendo capaz de dar algo. Estoy siendo capaz de satisfacer algunas necesidades. Entonces, el Evangelio continúa diciendo que el jefe de la sinagoga tiene una hija muriendo, la niña de Jairo. Este hombre que tenía poder, ser jefe de una sinagoga ya lo convierte en un hombre poderoso, no tan solo por los conocimientos de la ley y de la palabra, sino que eso también le daba un estatus social. Para tú ser jefe de la sinagoga significa un miembro de la sinagoga a ese nivel que te consideraran jefe, significa que tú tuviste preparación. Y en aquel entonces, como hoy, para tener preparación, debe tener unos padres, una familia que respalde, que pague, que financie tu preparación. Porque en aquel entonces y hoy, la educación había que pagarla. De manera que este hombre tenía el poder económico, el poder religioso y, cómo no, también tenía mucha influencia política en ese entonces. Entonces, con todo ese conocimiento y todo ese poder, ese hombre deja lo que él es, se desacomoda de lo que él representaba y por el compromiso con la vida y la salud de su hija, va hacia los pies de Jesús humillado a pedir el favor, a pedir el milagro. Y es lo que probablemente hace falta en tu vida para que suceda el milagro, que te desinstales de donde te encuentres. No importa la cantidad de dinero que tienes que no te está sirviendo para el milagro que estás esperando. No importa el poder en el que te encuentres en este momento que no te está sirviendo para el milagro que estás necesitando. Es importante que te desinstales de eso que crees que eres y tienes y vayas como Jairo humildemente a los pies del Señor a solicitarle el milagro que está haciendo falta en este momento en tu vida, en tu familia, en tus empresas. Ten la humildad y el compromiso con tu bien y con el bien de los tuyos y ve y humíllate a los pies de Cristo a solicitar tu milagro. Bueno, y más adelante dice el Evangelio que Jesús se fue con él. Jesús se fue con él y la multitud lo seguía. Porque eso es lo que Jesús siempre hace. Cada vez que vamos a él llenos de fe y humillándonos, eso es deplorando lo que somos. Aquí estoy, Señor, como una criatura simple, como uno más del montón, necesitado de ti. Auxíliame, Señor. Tú eres el único que puede resolver mi situación. Entonces él hace lo propio que hizo con Jairo. Dice, siempre se va contigo. Él siempre te acompañará y siempre te respaldará. Pero es importante que en este caso en particular con Jairo, él tiene que irse con Jairo. Él de donde está, desmontándose de la barca, tiene que ir hacia la casa de Jairo. Jairo tiene que tener una salida de su casa al encuentro con Jesús y después tiene que tener un retorno con Jesús para que suceda el milagro. No es suficiente salir al encuentro con Jesús. Es suficiente con salir al encuentro, encontrar a Jesús y después regresar con Jesús, caminar
hay un trayecto, hay una peregrinación, hay un movimiento y hay un tiempo donde hay movimiento. Así que hermanos, ánimo, no os desesperéis, ánimo, ten fe que ya saliste al encuentro de Jesús, ten fe en que lo encontrarás, que Él te escuchará y que Él regresará y caminará y hará el proceso de regreso hacia el milagro que tú estás esperando. Ánimo, ten fe. Hay milagros que conlleva salir, conversar, regresar y entonces sucederán como pasó con Jairo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya ustedes saben, ya tú sabes que Jairo acaba de convencer, enrolar, persuadir, pero sobre todo Jesús siempre se deja persuadir y convencer del que está a sus pies humillado, pidiendo su apoyo y su auxilio. Salen a la casa de Jairo. Y llama la atención de que él sale con Jairo y solo 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y hay toda una catequesis de por qué en más de una ocasión Jesús escogía a esos 3 discípulos como su equipo pequeño de intercesión, como su equipo pequeño de avanzada, como su equipo pequeña de evidencia y testimonio. Hay múltiples causas y razones por las cuales Él escogió a esos 3. Por la misma razón de que Papá Dios escogió a Abraham, escogió a Noé, escogió a Moisés, escogió a un pueblo, por la misma razón de que Jesús escogió a 12, lo traicionó uno y Él escogió para hacer cosas particulares a 3. En todo eso hay una explicación y hay una razón. Pero todo eso indica que Jesús y la Santa Trinidad tiene la particularidad de hacer relaciones personales, directas y específicas. Jesús hace relaciones personales, directas y específicas. De manera que Él está a la puerta esperando que tú abras tu corazón, tu mente y tu tiempo, tus habilidades, tu familia, tus conocimientos para crear una relación contigo, para que tú formes parte de su equipo pequeño de trabajo, de trabajos específicos. Sí, Jesús tiene muchas personas especiales y particulares, como la tuvo con Santiago, con Pedro y con Juan, que hacía trabajos específicos. Que permita el Señor y que tú pases de ser uno de los de 72, no, mira, que tú pases de ser de los de la multitud que solo van a buscar al Señor, que pases a ser de los 72 que el Señor los manda a misión. Que después pases a ser de los 12 que el Señor los instruye para continuar su legado. O que pases a ser de los 3 que el Señor los manda y los escoge para misiones específicas. Todo va a depender de tu caminar, de tu intención, pero también sobre todo de la voluntad del Señor sobre tu vida. Pero ábrete a esa posibilidad. Bueno, y en el camino de Jesús con Jairo, ¿qué ustedes creen? En el medio aparece la mujer que tenía 12 años enferma. Y el 12 en la Biblia tiene tanto significado. 12 años que había estado buscando la salud en manos de muchos médicos. Y al parecer el Evangelio dice que había gastado toda su fortuna buscando su salud y que en vez de mejorar, había empeorado. ¿Qué desastroso es eso? Como está pasando probablemente en la historia de tu vida, de tu familia, o conoces alguna historia de esta, donde el dinero, las facilidades no han sido suficientes, la ciencia no ha sido suficiente para que se recupere la salud tuya o la salud de un familiar. Y un simple acto de fe, bueno, no es tan simple, pero un acto de fe, ¿cómo?
tocar el manto de Jesús, sanó completamente la vida de esta mujer. Y eso pasó en mi vida y ha pasado como testimonio en la vida de un montón de gente, sigue pasando y seguirá pasando en toda la historia. Gente que con un acto humilde y profundo de fe van a Cristo y lo que parecía imposible, con un acto de fe, Jesús lo hace completamente posible. Bendito sea el Señor. Pero conlleva muchas veces que nosotros dejemos atrás muchos perjuicios y muchos juicios para salir al encuentro de Jesús. Mira, esta mujer tenía todas las de perder para ella no acercarse a Jesús. Primero era mujer y en aquel contexto de la historia, las mujeres la tenían en una posición diferente a la que deberían estar y la que se merecen. Por ser mujer tenían un segundo plano. Segundo, ella estaba enferma con una enfermedad de sangre. Miren, en aquel contexto la sangre o era para una bendición en el templo que se derramaba por los animales sacrificados, o toda la sangre que esté fuera del templo en esa ofrenda que solo lo hacían los sacerdotes era contaminante. De manera que la mujer, cuando estaban en sus reglas naturales, estaban impuras. La regla de la mujer se consideraba un acto de impureza. Entonces era mujer y tenía una enfermedad que incurría la sangre. Imagínate esto, imagínate esta mujer en la multitud que rodea a Cristo, parada detrás de la multitud y dice, Dios mío, yo enferma de sangre y posiblemente que se me note, tengo que atravesar esa multitud que me rechace y que algunos saben la enfermedad que tengo y me podrán expulsar, delatar y evitar que yo me acerque a él. Imagínense, señores, qué fe tan grande tenía esa mujer en Cristo, que tenía que atravesar todas esas barreras mentales que tenía ella y que ella podría reconocer que la multitud podría tener en ella. Señores, qué fe tan grande. ¿De cuáles cosas es que tú tendrás que deshacerte para que te hagan avanzar a Cristo? ¿Cuáles son esos perjuicios que debes poner a un lado? Y tú, hermano, ¿cuál será tu oración que elevarás al Señor por, por la fe de ese familiar, de ese hijo, de ese esposo, de esa esposa, que necesita que el Señor libere su mente y su corazón para que le permita avanzar hacia ti, para que le permita avanzar sobre la multitud y los paradigmas y los conocimientos que él cree que no van a ser posible que se le resuelvan sus problemas? ¿Cuántos desafíos hay en muchas mujeres, en muchos hombres, en muchos jóvenes que están viviendo esa parálisis de fe, de porque tienen la certeza de que no va a ser, no dan el paso y no reciben el milagro que Jesús está esperando regalarles? Bueno, ¿y qué estaría pensando Jairo en ese momento? Por favor, no paren al maestro. Yo tengo una necesidad más grande, como nos pasa a veces cuando llegamos a tiempo a la parroquia, cuando vamos a comulgar, cuando estamos esperando la visita o el servicio de un sacerdote, de un ministro, y ese ministro tiene que pararse y dedicarle tiempo a otros. Nos quedamos nosotros a veces juzgando, diciendo, no, no, mi necesidad es más importante, mi milagro es primero. ¿Por qué lo detienen? ¿Por qué lo paran? Wow. A veces no dice el Evangelio que Jairo estaba en eso. Yo como humano, como hombre preocupado, yo me imagino lo que él en ese momento pudo haber estado pensando. Pero qué bueno que el Evangelio no menciona que Jairo estuvo en esa actitud. Pero ojo y cuidado que hay que tener cuando Jesús en tu caminar, en su caminar contigo, en su peregrinar contigo, si a él le parece que se detengan, ánimo, que él se detenga a obrar otro milagro,
es parte de tu milagro, porque probablemente la evidencia que Jesús acababa de crear con esa mujer fue lo que más le fortaleció la fe a Jairo. Si Jairo tenía algún espacio de duda de lo que Jesús podía hacer, con lo que él acabó de presenciar con esa mujer, dijo, no, aquí está el milagro que yo había estado esperando. Y como decíamos, ¿dónde habrán estado los demás discípulos que tan solo él se fue con ellos tres? Bueno, dicen los estudiosos que Jesús probablemente le solicitó que pararan la multitud para él poder ir en privado hacia la casa de Jairo. Tenía que ir en privado, primero porque probablemente Jairo se lo solicitó. Como era un jefe de la sinagoga, Jesús, que es un caballero y sabía lo que implicaba que Jairo validara a Jesús como un gran maestro, porque pertenecían a grupos diferentes de fe, Jesús, cuidando a Jairo, dijo, no, vamos en un pequeño grupo discreto. Muchachos, al resto de sus discípulos, aguántenme aquí la multitud y díganle que yo regreso. Probablemente Jesús se lleva a su equipito pequeño con Jairo y ellos se quedan atajando, como decimos los dominicanos, reuniendo la multitud. El tiempo de la televisión es corta, pero vamos a tratar de terminar esto ya en 2 minutos. 2 minutos le pido a producción que me regalen. Bueno, y entonces después llegan a la casa de Jairo y antes de llegar a la casa de Jairo, llegan desde la casa de Jairo a decirle, Jairo, no hay nada que hacer, tu hija ha muerto. Y ahí es cuando yo le digo que Jairo, al haber sido, al haber estado presente en el milagro de la sanación de la mujer, eso le sirvió probablemente para reafirmar su fe. No, aunque ella haya muerto, yo soy testigo de lo que acaba de pasar, vamos adelante. Y tal vez versus quedarse llorando, parqueado en el llanto, el evangelio dice que Jesús es que lo anima y le dice, vamos, ánimo, solo basta que sigas creyendo, solo basta que sigas creyendo, solo basta que tengas fe. Ánimo, mi hermano, que a pesar del diagnóstico, a pesar de lo que está pasando, Jesús te está diciendo en este momento, ánimo, confía, continúa caminando a mi lado. Solo basta que sigas teniendo fe en Él, en el que todo lo puede, en aquel que altera lo imposible. Y entonces llegan a la casa de Jairo y encuentran las personas llorando, las personas lamentándose, y es cuando Jesús dice, no está muerta, ella solo está dormida. Y de nuevo encuentra gestos de falta de fe. Gestos de falta de fe. Y es cuando Jesús le invita a la gente que salga. Y ahí hay un gran mensaje. Miren, hermanos, cuando estamos en crisis, cuando estamos en situaciones o cuando estamos en formación sobre Jesucristo, necesitamos rodearnos de las personas adecuadas que nos fortalezcan y que abonen y cultiven lo que está creciendo en nosotros. Tenemos que amar nuestros familiares. Vamos a volver a ellos para predicarle a Cristo una vez que Cristo haya resucitado, glorificado en nuestras vidas. Pero mientras tanto, debemos dar un paso, 2 pasos hacia atrás sobre esas personas que, viendo que nosotros salimos al encuentro de Cristo, nos puedan estar cuestionando, frenando, anclando en nuestro desarrollo de fe hacia Jesucristo. No es borrarlo, pero es bueno apartarse un poquito en lo que tu crecimiento de fe y tu encuentro personal con Cristo sucede. Después, sin miedo alguno, volvemos hacia ellos a contarle el milagro que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Y por último, para cerrar, Jesús entra a la habitación con los padres de la niña
los que están comprometidos con que suceda lo que quieren que suceda, y con los 3 discípulos. Y aquí sucede un acto interesante. Jesús no expulsa la muerte. Jesús no llama lo que quiere que suceda. Jesús llama a la persona. Jesús llama a la persona a la vida. Jesús llama a la persona que venga hacia Él. Y la persona que está en la situación, la persona que está enferma, la persona que está humillada, la persona que está en miedo, la persona que está quebrada económicamente, la persona que está difamada, cualquiera que sea la condición que te tiene aparentemente sepultado, muerto, Jesús te está llamando. Por favor, como Él le dijo a la niña, Talita cumi. Él no dijo muerte vete, Él no dijo vida aparece. Él proclamó el nombre de la niña. Él le habló a la persona, y a Él llamar a la persona vino hacia Él. Y es lo que Él está haciendo en este momento en tu vida. Jesús está pronunciando tu nombre. Marco, María, Juan, Fran, Darwin, ven. Está pronunciando tu nombre. Ven a su encuentro. Y en su encuentro y en el caminar hacia ti, hacia Él, todo se solucionará. Todo cambiará. Volverá la vida, volverá la salud, volverá el matrimonio, volverá la empresa. Todo se solucionará. Solamente, por favor, di, Señor, aquí estoy y voy hacia ti. Oremos. Señor, ayúdame a escuchar tu llamado de ir a ti en medio del ruido de mi dolor y mis necesidades. Amén. Que el Señor me los bendiga, que la Virgen los proteja, y nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.